Bienvenidos al canal de México Hispano de YouTube. Hoy tenemos una ponencia muy interesante de parte del maestro Ricardo Carvajal, que es un historiador moreliano que nació en 1990 y se ha especializado en la línea de investigación del pasado prehispánico michoacano, poniendo el acento de la cultura tarasca y la guerra en Mesoamérica en el posclásico tardío. Es licenciado en Historia por parte de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la tesis titulada La guerra en el Michoacán prehispánico en el posclásico tardío, Economía política, Estado y sociedad tarasca, presentada en febrero del 2019. Ha organizado diversos eventos académicos y ha presentado ponencias en encuentros, seminarios, coloquios y congresos, e impartió varios talleres. Ha publicado varios textos, entre los que destacan el artículo de la Cuangariecha, Órdenes Militares, Guerra y Religión entre los Antiguos Tarascos, en 2018, y el capítulo Los Tarascos antes de la Conquista, Nuevas Interpretaciones, en el libro Pátzcuaro, Corazón de la Utopía Quiroguiana, y en 2020, actualmente fundador y miembro del proyecto Michoacán Tarascorum, grupo de jóvenes investigadores sobre el Michoacán antiguo y la provincia de Michoacán en el siglo XVI. Su contacto es ricarme123@gmail.com. Bienvenido, maestro Ricardo. Muchas gracias, Emanuel, y también gracias por la invitación y gracias también a la Organización Cultural México Hispano por invitarme y espero que la siguiente charla les guste, que he titulado El Reino de Michoacán y su conquista por Cristóbal de Olid en 1522. Pues ya pasó el quinto centenario de la conquista de México Tenochtitlán y estamos pues todavía en esta dinámica del interés por el pasado prehispánico y de la época del contacto. Entonces aquí, Manuel, pues con la inquietud de saber qué pasaba en Michoacán, que es una tierra que está al oeste de la Ciudad de México, una tierra muy grande, más grande que la Ciudad de México y que el centro de México, pero que en la historia pues ha estado un poco, ha pasado un poco desapercibida porque todo se ha concentrado en la Ciudad de México. Entonces yo les voy a exponer sobre esta charla y voy a empezar un poco hablando del Reino de Michoacán. Como ustedes saben, pues en la antigua Mesoamérica, que comprende territorios de México y Centroamérica, pues existió una gran cantidad de pueblos. No todos eran mexicas y los mexicas pues solo duraron 3 siglos de la larga historia mesoamericana, que es más de 3000 años. Y pues ustedes van a poder ver en su pantalla un mapa de Mesoamérica, y Michoacán se encuentra en el occidente de Mesoamérica, que sería la parte morada de lo que están viendo ustedes en pantalla, y en esta parte pues también tiene una historia prehispánica bastante extensa. Las tumbas de Lopeño son de las más antiguas que se han encontrado en Mesoamérica, y desde entonces Michoacán ha estado habitado tenemos información que desde hace unos 10.000 años hay presencia humana en Michoacán, y pues aquí fue donde va a surgir el Reino de Michoacán. Y Michoacán, pues como les mencionaba, es una entidad federativa de la República Mexicana que se encuentra al oeste de la Ciudad de México. Y ustedes en el mapa pues también van a poder observar el territorio michoacano, que es aquí donde nos encontramos actualmente, en la ciudad de Morelia, que es la capital del estado, una ciudad colonial muy bonita. Y aquí en estas tierras va a surgir el Reino de Michoacán, que así va a aparecer en las fuentes coloniales. De las culturas prehispánicas que van a surgir en Michoacán, la más famosa por ser la cultura que se encontraba al momento del contacto y por haber constituido una organización política bastante poderosa, también igual que los mexicas, pues van a ser los tarascos, o como actualmente se suele llamar al grupo étnico, los purépecha. Es un debate historiográfico de cómo nombrarlos, pero aquí cuando utilizamos el gentilicio tarasco es para referirnos a todos los pobladores del pasado, y pues nosotros respetamos la autodeterminación de los pueblos de llamarse a sí mismos como purépecha, y cuando hagamos referencia al pueblo actual pues vamos a utilizar el gentilicio purépecha. Este pueblo fue muy poderoso, y la principal fuente que tenemos histórica sobre ellos es una crónica colonial. Ahorita les voy a hablar un poco de la crónica. Aquí en la pantalla podemos ver las ruinas de Sinsunzan, que fue la capital de los tarascos.
un mural que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, donde está un personaje muy importante de la historia tarasca que se llama Tariacuri, y también la primera lámina de esta crónica de la relación de Michoacán, que les voy a hablar en un momento. Y este pueblo, los tarascos, también constituyeron una poderosa entidad expansionista y militarista, igual que los mexicas, y en su pantalla van a estar observando el Tzintzuntzan Irechecua, que es el nombre indígena de este pueblo, con el que se referían a sí mismos a su entidad política, que significa Reino de Tzintzuntzan. Hay que agregar que los purépecha hablan una lengua aislada en Mesoamérica que no tiene que ver nada con el náhuatl, y que por eso ahorita van a escuchar un conjunto de nombres propios y de lugares que no se relacionan con el náhuatl y que les van a sonar chistosos, pero los purépecha que han habitado estas tierras pues tienen esa característica histórica. Su lengua es aislada y aparte fue uno de los pueblos que más utilizó de la metalurgia en los últimos siglos de la época prehispánica. Entonces aquí en el mapa podemos observar las fases de expansión de esta entidad, y que hacia 1522, que va a ser el momento de la conquista, pues va a ser una entidad bastante extensa, y que esta entidad política prehispánica va a ser el antecedente directo de la provincia de Michoacán, que va a ser la provincia colonial o virreinal que va a existir y que actualmente constituye el actual estado de Michoacán de Ocampo. Entonces también fue un pueblo que en el siglo XX ha pasado un poco ignorado, pero que a la luz de las nuevas investigaciones que hay actualmente, pues ha salido de la oscuridad historiográfica para salir a relucir entre los grandes pueblos de la historia que han hecho su aportación. Entonces aquí está este mapa, y ya ahora sí, la relación de Michoacán, que es un códice de 1539 a 1541. Ahora sabemos que lo compiló un fraile franciscano que se llamaba Jerónimo de Alcalá, y que por petición del primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, pues él va a venir aquí a Michoacán en cierta ocasión y le va a pedir a este fraile que investigue sobre la historia de la gentilidad de los tarascos y de su organización política, y a través de esa recomendación del virrey que le hace a Fray Jerónimo de Alcalá, es que él va a compilar la relación de Michoacán, que es la principal fuente que tenemos nosotros sobre los tarascos. El manuscrito actualmente se encuentra resguardado en el monasterio del Escorial, allá en España, y pues que afortunadamente ya contamos con facsímiles de este lado del mar y con ediciones muy reconocidas. Entonces allá, si hay personas que nos están viendo de España, se publicó en la colección Crónicas de América. Desconozco si hay mucha dificultad en conseguir la relación de Michoacán allá, pero en internet pueden consultar el texto íntegro en una página que le voy a pasar al final a Emanuel para que la agregue ahí en la descripción del video, y ustedes puedan interesarse por el pasado de esta crónica. Primera crónica en su tipo. Mientras Bernardino de Sahagún o Diego Durán estaban terminando de escribir sus crónicas, esta crónica de la relación de Michoacán ya tenía más de 30 años de haberse escrito, y es un poco desapercibida porque durante 300 años estuvo perdida. Entonces apenas hace como 150 años es que se recuperó de los archivos y salió a la luz de nuevo, y se ha investigado desde entonces. Y esta crónica de la relación de Michoacán narra principalmente la historia del linaje de los Huacúsecha, que son, Huacúsecha significa águilas, y este era el animal tótem del linaje de los Huacúsecha. Y en pocas palabras, la relación de Michoacán es la historia de este linaje, por una sencilla razón. Los Huacúsecha es el linaje al que pertenecía el Cazonci o rey de Michoacán, y por eso es tan importante la figura del águila y su dios patrono, que va a ser el dios Curicahueri. Ahorita ustedes en pantalla van a ver otro documento de Michoacán, muy bonito, el escudo de armas de Tzintzuntzan de 1595, resguardado en el Archivo General de Indias, y pues es otro documento de esta misma tradición historiográfica huacúsecha, donde vemos a los fundadores del linaje y al fundador de Tzintzuntzan, y el águila que representa al dios Curicahueri. Y lamentablemente la crónica de la relación de Michoacán se dividía en 3 partes, pero la primera se encuentra perdida. La primera parte trataba de dónde vinieron sus dioses más principales y las fiestas que les hacían.
La segunda habla de cómo los antepasados del Cazonsi van a llegar a Michoacán y van a conquistar la tierra. Y la tercera parte habla de la gobernación que tenían los indios antes de la conquista y de la muerte del Cazonsi. De estas tres partes solo conocemos la segunda y la tercera. Sobre el origen de sus dioses no tenemos mucha información porque lamentablemente se perdió, pero existen algunas otras referencias virreinales que nos dan un poco de luz. Pero lo que menciona la relación de Michoacán es que el dios Curicahueri, que es un dios que es hijo de la pareja primordial de los tarascos, que era Tucupacha y Cuerahuaperi, van a dar a luz a este dios Curicahueri, que lo van a dar va a tener a otros hermanos, que ahorita les voy a mencionar, pero Tiripeme Curicahueri, que es el nombre completo de esta deidad, se puede traducir como el precioso que es fuego. Es un dios masculino, asociado al fuego y al sol, asociado al color negro, al calor. Es un dios joven, es un dios chichimeca, cazador, guerrero, y su nahual, aparte de ser el águila, también es un águila guajolote. Y pues esta deidad, este dios masculino chichimeca, va a tener sus similitudes con otras deidades mesoamericanas. Está Mixcoatl, pero en pantalla ustedes van a ver al dios Huitzilopochtli en el Códice Talleriano Remensis, y lo puse en la diapositiva porque me gusta la representación de Huitzilopochtli como dios chichimeca, y los tarascos nombraban a Huitzilopochtli como Sinsu-Wikisho, que significa colibrí zurdo también. Esto lo agrego porque es de los pocos nombres de deidades que van a mencionarse en la relación de Michoacán, que no son de Michoacán, sino que es una deidad, la deidad patrona de los mexicas. Y pues es emocionante ver este sistema cultural de religiosidad, donde compartían elementos incluyendo a dioses del mismo origen y dioses chichimecas. Y la historia nos dice, el relato mitológico histórico de la relación de Michoacán, que este dios Curicahueri va a llegar a un monte que se llama Huirunguarapecho, cerca de Zacapu, que es una población del centro de Michoacán, y el fundador de este linaje va a ser Ireti Ticateme, y en otras fuentes aparece como Huacus Ticateme, que se puede traducir el que junta a los pueblos, o el águila que junta, aglomera a pueblos, y van a mezclarse a través de alianzas matrimoniales, de traiciones y de guerras con los habitantes locales, y van a conquistar la cuenca de Pátzcuaro, que es una cuenca muy importante que está en el centro de Michoacán y que en la época prehispánica pues fue rival de la cuenca del lago de Texcoco. Y la verdad es que la historia sobre cómo llegan estos personajes a Michoacán, estos chichimecas huacusecha, es muy compleja, es una epopeya. Hay una cantidad de personajes enorme. La relación de Michoacán menciona 300 lugares y casi 200 personajes, entonces es una epopeya por sí misma. El premio Nobel de literatura, Jean-Marie Leclésio, pues la ha comparado con los grandes textos universales como el poema de Gilgamesh, la Biblia o la Ilíada y la Odisea, estos cantos épicos también. Y la relación de Michoacán tiene ese nivel de épica, entonces no les recomiendo que la lean para que entiendan todo el contexto. Y ahorita me voy a adelantar al momento en que este personaje que se llama Tariacuri, que es el héroe cultural de los huacusecha, Tariacuri es la unión de los chichimecas con los habitantes locales de las islas. Entonces en su linaje va a reunir tanto a los chichimeca como a los leño, y él va a fundar un señorío de 3 cabeceras. Las 3 cabeceras son muy famosas. Una fue Pátzcuaro, que es la que están viendo ustedes en pantalla. Esta ciudad colonial se construyó sobre el centro prehispánico ceremonial, que era el principal centro prehispánico de Curicahueri, y actualmente pues hay una ciudad virreinal sobre esta zona. La otra gran capital, y que al final de la época tarasca va a ser la capital del reino de Michoacán, va a ser Sinsunzan, una ciudad bastante grande. Ustedes en pantalla están viendo la gran plataforma de Sinsunzan. Ahí caben 2 veces el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí cabe sin problemas el área del Zócalo. Y otra capital que está en la misma región lacustre pues va a ser Iguatzio, que significa lugar de coyotes. Y esta zona arqueológica está menos explorada, pero es la que está menos urbanizada de las 3. Entonces todavía hace falta mucha investigación arqueológica para
develar el pasado prehispánico de Michoacán. Y a grandes rasgos el reino de Michoacán pues era una sociedad compleja. A veces uno se deja llevar por las fuentes mexicas y hay un imperio y bla bla bla, pero el reino de Michoacán o estado Tarasco también era una entidad política compacta, muy poblada. La sociedad tarasca estaba dividida en dos clases sociales. Básicamente estaba la nobleza, que en las fuentes aparece como los angamencha, significa los que portan besote, que es un adorno que los indígenas se ponían en los labios, y la gran masa de la población eran los purépecha o gente común, así es como se traduce la palabra, pero pues que actualmente es el gentilicio reivindicado por los indígenas purépecha de Michoacán. Su modo de producción era un modo de producción tributario, es decir, la forma en la que se producía no importaba mucho al final para el rey Tarasco, sino extraer el tributo. Ellos no se preocupaban si cómo lo hacían, sino hazlo y me pagas en tributo en especie y tú arréglate como tú gustes. Ese básicamente pues sería el modo de producción tributario. Y los tarascos dominaron un territorio de 75,000 kilómetros cuadrados, que es más o menos el mapa que vimos al principio. Contaba con un aparato represivo de Estado, es decir, tenía un gobierno, justicia, burocracia y un ejército que se encargaban de pues cumplir con las funciones que cumple un Estado, es decir, pues gobernar, castigar, administrar la producción, y el ejército pues obviamente que era para realizar las guerras. También tenían aparatos ideológicos de Estado, y el más fuerte de todos los aparatos ideológicos de Estado pues era la religión. El culto al dios Curicahueri pues era el culto oficial de este estado prehispánico. Pero en Michoacán no solo había tarascos, había una multitud de pueblos bastante grande. Había matlatzincas, había pirindas, había otomís, mazahuas, chichimecas y otros pueblos que estaban al oriente de Michoacán, como los tecos, los xilotlatzincas, y en la costa pues más. Pero es una característica del estado Tarasco es que logró imponerse a una diversidad de grupos étnicos y lingüísticos diferentes, y logró constituir este estado. Y la población prehispánica del reino de Michoacán pues aún no tenemos la certeza porque la información documental no es tan abundante, pero los cálculos que se han realizado es que para 1522 o para 1521 se gustan, que fue el momento de la conquista, pues el estado Tarasco tenía una población entre 700,000 y 1.3 millones de habitantes. Entonces era un estado bastante grande, y ahorita vamos a ver la importancia que tuvo antes de la conquista respecto a los mexicas, porque el Cazonsi tenía a su disposición todo este grupo de pueblos para llevarlos a la guerra. Aquí vemos una lámina sobre cómo eran los ejércitos tarascos, las huestes del Cazonsi, y se podían mover a bastantes miles de guerreros al campo de batalla. Los ejércitos más grandes debían de haber rondando entre los 12,000 guerreros, más o menos, para conquistas. Y lo que le mencioné al principio, los tarascos fueron famosos por la metalurgia. En el contexto arqueológico pues vemos bastantes herramientas y armamento de cobre. Aquí en pantalla ustedes van a ver unas hachas de cobre, una punta de lanza y una tarecua, que es un palo sembrador, una coa, pero de cobre para los trabajos agrícolas. Y otra característica que pude resaltar en mis investigaciones es que así como existen guerreros jaguar o guerreros águila en el mundo mesoamericano, que eran estas órdenes militares mesoamericanas, pues los tarascos también tenían su propia orden militar, la orden militar de los Cangariecha, los valientes hombres. Y aquí vemos una ilustración de Vladimir Gómez sobre uno de estos guerreros. Aquí vemos en pantalla una ilustración de Daniel Parada, mejor conocido como Sots, un ilustrador también que ilustra culturas mesoamericanas, donde vemos a un noble tarasco con todos sus atavíos, con su camisa, su cabello trenzado, sus orejeras de obsidiana con turquesa, su besote de oro con turquesa también, fumando una pipa, que es el acto de fumar tabaco era ritual entre los tarascos, y una guirnalda de una planta que se llama nurite, que es una planta acá de Michoacán, una planta de la que se puede hacer
un té muy sabroso y aparte tiene propiedades medicinales. Y esta es otra ilustración, bueno, una modificación de Vladimir Gómez. Es una película michoacana que se llama Heréndira, que habla de un personaje durante la conquista. Y en el lado izquierdo vemos un fotograma de esta película. Y del otro lado vemos una modificación de Vladimir Gómez sobre cómo debe haberse visto históricamente. Entonces es un valiente hombre, un cangariecha, lo que estamos viendo allí. Y pues vemos que es una dificultad grande llevar el pasado de la conquista a pantalla, porque pues sale bastante costoso, era un mundo diferente y con una riqueza increíble. Entonces aquí puse esta imagen para ejemplificar un poco la indumentaria de los guerreros cangariecha. Y ahora sí, un tema por el que el reino de Michoacán es famoso en todas las historias, pues fue porque fueron los contrincantes de los mexicas. Esto también ya lo hemos investigado. Las guerras tarasco-mexicas fueron guerras que duraron 40 años y empezaron en 1477, 1476 más o menos, y fue cuando el Güey Tlatoani de Tenochtitlán, Axayácatl, intentó conquistar Michoacán con un ejército de 24,000, 32,000 guerreros según los cómputos de las fuentes, pero pues tocaron con pared, porque el Cazón Sisipándacuare, que era el que gobernaba a los tarascos en ese momento, logró reunir un ejército de 80,000 guerreros y derrotaron a los mexicas de forma bastante abrumadora. Diego Durán en su crónica dice que los mexicas cayeron como moscas en el agua. Entonces es una de las manchas del orgullo militar mexica que nunca se lograron superar. Y en pantalla vemos una lámina del Códice Durán, o la crónica de Diego Durán, que hasta donde yo tengo noticia es la única representación gráfica de esa batalla, y de hecho está en segundo plano, pero ahí está la batalla que aconteció entre Tajimaroa, hoy Ciudad Hidalgo, y Charo, que es una ciudad cercana aquí a Morelia. Entonces esa gran batalla fue el inicio de las guerras tarasco-mexicas, que van a durar más años. Va a haber otro intento de conquista, por lo menos de Moctezuma II, en 1517, donde también va a ser derrotado por los tarascos, y donde participa este famoso prisionero tlaxcalteca Tlahuicole, comandando los ejércitos mexicas contra Michoacán. Después de la batalla que les comentaba de 1476, tarascos y mexicas van a consolidar una frontera de guerra, donde van a situar fortalezas desde Acámbaro en Guanajuato hasta Tetelán del Río en Guerrero, y es una frontera de aproximadamente 270 kilómetros de largo. Entonces imagínense la dimensión, si tenemos en cuenta que son sociedades preindustriales, que no tienen animales de tiro, que todo lo tienen que llevar al lomo de ser humano, pues la logística que debe haber existido para movilizar guerreros, para tener abastecidos las fortalezas, los lugares fuertes, pues sí fue un gasto importante y que duró 40 años. Entonces ahorita que tratemos el tema de las enemistades entre tarascos y mexicas, pues esta enemistad va a sellar el destino de millones de seres humanos en 1519. Y lo que les mencionaba, los tarascos eran el segundo imperio mesoamericano en 1519, debido a la historiografía que se ha construido, y también por la forma en la que Hernán Cortés llegó aquí a estas tierras, pues siempre se ha considerado a los tlaxcaltecas como el principal enemigo de los mexicas, y pues lamentablemente esto es inexacto. Tlaxcala pues sí era una entidad política importante del centro de México, que logró detener el avance mexica y protegerse, pero si lo vemos en número y en tamaño, los tarascos fueron más importantes, y para 1520 los tarascos ya estaban a 6 leguas de la Ciudad de México. O sea, Tzintzuntzan estaba a 40 leguas de la frontera y los tarascos ya estaban a 6 leguas de la Ciudad de México. Entonces los mexicas estaban retrocediendo pues ante el avance de Tarasco. Y ahora sí vamos a empezar con las noticias de la conquista. Así como hay una tradición historiográfica en el centro de México donde se hablan de agüeros, de que aparecieron cometas, que veían animales monstruosos, que los templos se incendiaban, pues en Michoacán también va a haber una tradición de agüeros.
Y esta lámina es la lámina 42 de la relación de Michoacán, donde se sintetiza estos agüeros. Entre los más importantes, pues resulta que los templos de los tarascos estaban cubiertas de lajas de piedra, de tezontle. Aquí en Michoacán se les conoce como janamus, al tipo de piedra, y se les caían a los templos y los volvían a construir y se les volvían a caer las lajas. Entonces lo tomaban como agüero de algo que iba a pasar. Probablemente la explicación esté en que Michoacán está en el cinturón de fuego del Pacífico y que había movimientos telúricos como hasta el día de hoy en estas tierras acontecen, pero para la mentalidad prehispánica pues era algo sobrenatural, que los templos de los dioses se desmoronaran y que los reparaban y se volvían a caer, pues era un agüero. También vieron estrellas en el cielo, así como los mexicas, y los dos agüeros más importantes tienen que ver con epifanías que van a tener personas con los dioses. Se menciona, por ejemplo, que en un río grande de la tierra caliente de Michoacán, probablemente el río Balsas, había un pescador en su balsa pescando y de la nada un caimán lo tumbó al agua y este caimán lo llevó hacia la profundidad y resulta que era un dios caimán y él le dice: no te asustes porque yo soy Dios, ve y dile al Cazonzi, al rey que se llamaba Suangua, que van a venir otros hombres a la tierra. Entonces esa noticia le llega a Suangua, que es el penúltimo Cazonzi, y pues impresiona obviamente, pero el relato más largo de los agüeros es con una mujer de un personaje que se llama Huiquillo, que era el señor de Ucareo, un pueblo que está cerca de la frontera con el Estado de México, y a esta mujer se le aparece la diosa Cuerahuaperi, la madre de los dioses, y le da una bebida blanca, que yo tengo la hipótesis de que puede ser peyote, pero no mencionan más, y después va a tener una visión donde se le va a aparecer el dios Curicahueri en forma de guajolote de águila, y la va a llevar volando a un monte que se llamaba Xanuata Ucasio, que significa así como monte con granizo, que yo tengo la hipótesis de que es el Cerro San Andrés, cerca de Ciudad Hidalgo, pero todavía no lo confirmo, y ahí va a acontecer algo que no se volvió a ver nunca, un concilio de todos los dioses de la provincia. Todos los dioses del estado Tarasco fueron ahí, los dioses de la mano izquierda, los dioses de la mano derecha, que son coordenadas geográficas correspondientes al norte y al sur, y dioses de todas las partes, y ahí les dan una noticia pues brutal. Les dicen que ya son criados otros hombres y que van a venir a la tierra. Entonces por eso yo tengo la hipótesis de que los tarascos van a interpretar la conquista de los españoles como una quinta creación. Los tarascos en sus mitos teogónicos también, igual que el de otros pueblos de Mesoamérica, los dioses hicieron a la humanidad en varios intentos hasta que a la cuarta ocasión la humanidad fue creada como es ahora. Pero pues se supone que ya no iba a cambiar el plan divino, y cuando llegan las noticias de que llegan gentes extrañas montadas en venado, que tienen armas que suenan como el trueno, pues la gente se espanta obviamente, y por eso creo que los tarascos van a interpretar la conquista como una quinta creación. Otros hombres creados por los dioses van a venir del otro lado del mar a ocupar estas tierras. Entonces, bueno, al menos ese es el discurso que van a dar 20 años después, porque esta crónica se escribe 20 años después de la conquista, y pues esta gente se queda espantada porque no saben quiénes son estas personas, y el temor va a aumentar porque cuando Hernán Cortés, probablemente desde que antes de que Hernán Cortés llegara a México Tenochtitlán, Moctezuma II o Moctezuma II, para que pronunciarlo bien, va a mandar embajadas a sus rivales acérrimos. Han estado 40 años en guerra y los mexicas van a venir aquí a Michoacán a pedirle ayuda al Cazonzi Suangua, y les van a dar más noticias de los españoles, que traen soldados de fierro, que están aliados con los tlaxcaltecas, que si no estuvieran aliados ya los habían matado, pero que no pueden matarlos. Y en esta lámina de la relación de Michoacán, pues vemos a los embajadores entrevistándose con el rey o el Cazonzi. Ahí podemos ver una adarga, podemos ver una ballesta, una espada, plumas de quetzal, un chimali emplumado, un escudo indígena emplumado, y esas son regalos, son presentes, y aparte las evidencias de mira las armas que traen esos extraños. Y pues el Cazonzi va a desconfiar de los mexicas, cree que es una trampa para derrotarlos, para derrotar por fin a los tarascos, y decide no enviar ayuda
a los mexicas. Y aparte el Cazón sí dice algo muy importante. Dice que si van a morir, que van a morir aquí en Michoacán, que haya una conquista por sí en Michoacán. O sea, con esa frase que está en la relación de Michoacán es como de, si nos van a matar a nosotros como a los mexicas, que nos maten aquí. Nosotros no tenemos necesidad de ir a México o Tenochtitlán. Pues no llega la ayuda, y con las embajadas que van a estar viajando constantemente de Tzintzuntzan a México o Tenochtitlán, a Michoacán va a llegar pues otra cosa que va a ocurrir durante la conquista, que son las epidemias de sarampión y las epidemias de viruela. Entonces muchos de los gobernantes tarascos, el mismo Zuangua va a morir por las viruelas, y muchos sacerdotes, mucha gente de experiencia, la gente más experimentada, la gente anciana, que probablemente pudo haber tenido más visión sobre lo que iba a venir, pues falleció con las enfermedades. Entonces al final los tarascos no van a mandar la ayuda, y va a ocurrir otra cosa. Como se muere el Cazón Zuangua, va a llegar al gobierno, va a ser rey su hijo Tangashon, y pues era joven, inexperto, y aparte ocurren intrigas cortesianas, porque Tangashon va a matar a sus hermanos porque tiene miedo de que le vayan a robar el trono, y pues esto va a debilitar más a la clase gobernante de los tarascos. Entonces la gente que va a recibir a los españoles pues ya es gente medio inexperta, y va a ocurrir eso, van a desatender el auxilio de los mexicas, y el 23 de febrero de 1521 va a ocurrir algo, que es el primer español que llega a Michoacán. Las fuentes consignan a un Porras o Porrillas, que mencionan que el 23 de febrero de 1521 va a llegar a la fortaleza de Tajimaroa. Entonces pues es como la fecha conmemorativa. Ahora sí que en todo este proceso de reivindicar el pasado, de analizarlo, pues el 23 de febrero de 1521 debe de aparecer pues en nuestras conmemoraciones, porque fue ese momento en que el primer español llegó a una población fronteriza que fue a Tajimaroa. Y aquí podemos ver una ilustración de Vladimir Gómez, que representa a este español que dice la relación de Michoacán, que estaba montado en un caballo blanco, y por otras fuentes sabemos que iba acompañado con indígenas matlatzincas a buscar bastimentos. Y pues Matlatzinco es el Estado de México, el Valle de Toluca, que está pegadito ahí a Tajimaroa. Y va a haber varias expediciones españolas a Michoacán. La primera, que en este mapa pueden observar ustedes las tres, pues la primera el 23 de febrero de 1521, y después hay otro conquistador famoso, Antonio Caicedo, que junto con otros dos españoles va a ser el primer español en divisar Tzintzuntzan. Otra fecha que no tenemos la exactitud de en qué fecha ocurrió, sabemos que fue en otoño de 1521, pero este Antonio Caicedo y sus dos compañeros van a ser los primeros españoles en llegar a la capital Tarasca, que no es poca cosa. Y la tercera expedición va a estar a cargo de Francisco Montaño, otro conquistador, que va a llegar también a Tzintzuntzan, y va a regresar posteriormente. Al parecer intentan llegar hasta Colima, pero los derrotan, y reculan y regresan a la ciudad al campamento de Cortés, que está en Coyoacán. Pues con todas estas expediciones, los españoles y Hernán Cortés tuvo información suficiente para saber cómo estaba la situación en este reino de Michoacán. En las cartas de relación, Cortés habla de una gran provincia que tiene una capital que se llama Huitzitzilan, que es lugar de colibríes, el nombre de Tzintzuntzan en náhuatl. Y pues Cortés se va a dar cuenta de que es un reino grande y poderoso y rico. Y después de la conquista de México Tenochtitlán, que ustedes están viendo en un cuadro de Luis Coto, pues el 13 de agosto de 1521 va a ser el poder de los españoles, se va a dejar sentir en México Tenochtitlán, y a partir de esa fecha pues Cortés no se va a quedar quieto y va a seguir explorando y pacificando y conquistando los territorios de la Nueva España. Y el hombre de confianza de Cortés que va a mandar para la conquista aquí de Michoacán pues va a ser Cristóbal de Olid. Cristóbal de Olid, que fue uno de los hombres más cercanos a Cortés, pero que después va a caer en desgracia en 1524, va a ser el encargado de la conquista de Michoacán.
lamentablemente la información sobre la conquista de Michoacán es fragmentaria, es confusa y lamentablemente también es contradictoria. Entonces al día de hoy no tenemos certeza de qué pasó, porque hay una serie de situaciones que ahorita voy a comentar. Pero por ejemplo, para la cantidad de soldados y guerreros que Cristóbal de Olid comandó en la conquista de Michoacán, pues tenemos varias fuentes. La relación de Michoacán va a decir que vinieron 200 españoles a conquistar Michoacán y no va a decir más detalles. Hernán Cortés en sus cartas de relación va a decir que mandó a 70 jinetes a caballo, 200 peones bien armados y artillería. Y en el juicio de residencia de Cortés van a dar unos detalles de el ejército, pues más información. Supuestamente eran 174 españoles, eran 13 oficiales de varios grados, 28 gentes a caballo, 18 ballesteros, 2 escopeteros y 113 peones. Pero esta información corresponde solo a los sobrevivientes, no cuenta las bajas. Entonces quizás sí eran más soldados, pero al menos nos da características de qué tipos de armamento traían, si eran peones, si eran ballesteros, si eran escopeteros. Y Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que es un texcocano de finales del siglo XVI, va a dar otra información. Dice que son 100 españoles de a pie, 40 de a caballo, pero el testimonio de él es relevante porque dice que había 5,000 texcocanos en la conquista de Michoacán. Entonces yo imagino un ejército de unos 16,000 soldados, porque por otras fuentes sabemos que había tlaxcaltecas y que había mexicas entre los hombres de Cristóbal de Olid en Michoacán, pero pues mínimo tenemos esta información y del armamento español utilizado en la conquista. Y lo que les mencionaba, no sabemos qué ocurrió a ciencia cierta. La relación de Michoacán, el informante principal de esta parte de la conquista va a ser un noble tarasco que se llama don Pedro Coniréngari, que cuando muere el Cazonsi va a ser el gobernador, va a ser el que va a seguir después. Entonces este personaje al parecer hizo ciertas cositas en contra de los intereses del Cazonsi, y él se va a jactar de haber recibido a los españoles en paz. Y por ejemplo él cuenta la versión de que el Cazonsi huye, que lo quieren matar y que huye a Uruapan, a una población cercana aquí en Michoacán. Pero otras fuentes mencionan que el Cazonsi sí recibió a los españoles en Sinsunzan. Igual aquí está este mapa que realizó una amiga mía, historiadora, Carla Naranjo. Y todas las fuentes van a hablar de este escenario geográfico que ustedes están viendo en pantalla. Los lugares donde hay fuego son poblaciones actuales que todavía existen, donde se supone que el Cazonsi mandó a hacer gente de guerra para detener a los españoles. Y había dos ejércitos grandes en Michoacán listos para defenderse de Cristóbal de Olid. Uno estaba en un pueblo que se llama Indaparapeo y el otro estaba en un pueblo cerca de aquí de Morelia que se llama Tarímbaro. Y en Indaparapeo había 8,000 guerreros y en Tarímbaro había otros 8,000 guerreros, en total 16,000. Y este personaje, Pedro Coniréngari, va a ir hasta Tajimaroa a entrevistarse con Olid. No sabemos qué ocurre ahí, que regresa y desbanda a los ejércitos. Dice, los españoles no vienen enojados, vienen en paz y son liberales, y desbanda a los ejércitos, pues con lo cual la oportunidad de defenderse de los españoles pues va a desaparecer, y Cristóbal de Olid va a avanzar sin ningún problema hasta llegar a Sinsunzan, donde van a ocurrir otras cosas. Y aquí tenemos una lámina de la crónica de Michoacán de un franciscano que se llama Pablo Beaumont. Ya es una crónica del siglo XVIII. Y pues ahí vamos a ver cómo se entrevista el Cazonsi con Cristóbal de Olid. Y en la siguiente imagen es una lámina, la última lámina de la relación de Michoacán, donde podemos ver la llegada de los españoles a Sinsunzan. Entonces al final lo que nos cuentan diferentes versiones es que el Cazonsi sí iba a recibir a Cristóbal de Olid en Sinsunzan, y pues ya saben las tácticas tradicionales de los españoles, van a hacer ejercicios ecuestres, van a disparar los tiros de artillería, pues que causan gran impacto en el ánimo de los indígenas, y que al final pues van a desistir de pelear. Pasan algunas otras cositas y
al final el Cazonsi Tangashuan va a decidir entregarse en paz con el rey. Este es un detalle de un grabado que reza: el rey de Michoacán visita a Cortés, contenido en las décadas de Herrera, perdón. Y pues podemos ver al Cazonsi siendo cargado en andas, llegando a la Ciudad de México Tenochtitlán, y Cortés lo está recibiendo y saludando montado en su caballo. Entonces, la diferencia principal entre la conquista de México Tenochtitlán y la conquista de Michoacán es que el Cazonsi, dentro del derecho castellano, como va a entregarse en paz como vasallo al emperador, pues va a recibir un trato jurídico distinto, porque Moctezuma y los demás tlatoanis, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, se van a rebelar, y ese es un crimen lesa majestad. Por eso Cortés utiliza toda la fuerza para reconquistar la ciudad. Pero en el caso de Michoacán, el Cazonsi va a ser más inteligente, y al final, cuando va a México Tenochtitlán con Cortés, a él lo mandan a ver la ciudad destruida de Tenochtitlán. De hecho, en algunas crónicas mencionan que Cortés manda a disparar su artillería contra algún templo. Yo me quiero imaginar que fue el Templo Mayor. Y Cortés hace que Tangashuan se entreviste con Cuauhtémoc. Tangashuan va a ver a Cuauhtémoc con los pies quemados. Entonces dice, no, pues ¿para qué me arriesgo? Y es que decide entregarse en paz. Y lo que va a ocurrir con los españoles, la forma en la que los españoles van a poder controlar tanto territorio siendo tan pocos, es porque van a secuestrar o van a subyugar a los señores más importantes de cada entidad política, y va a haber un sistema de dominio indirecto donde el tributo ya no va a caer o ya no va a llegar hasta el rey o hasta los señores indígenas, sino que ahora va a llegar más arriba hacia los españoles. Y los casos de Moctezuma II, Tangashuan y Atahualpa van a ser que son las tres entidades políticas más grandes de América al momento de la llegada de los españoles. Pues los tres van a tener una suerte similar. Y ya para ir cerrando, después de 1522 van a ocurrir otras cosas en los próximos 8 años. Pues primero, que Hernán Cortés va a mandar a Antonio de Carabajal, un soldado, a visitar Michoacán para saber cuántos tributarios hay en cada pueblo y cuántos ojos de agua hay y cuánto maíz puede haber, para repartir las encomiendas. Y la visita de Carabajal va a ser de 1523 a 1524, donde va a hacer un informe que le va a entregar a Cortés para saber qué zonas son más productivas y poder repartir las encomiendas. Y en 1524 Cortés va a pedir 15 muchachos nobles tarascos para iniciar la doctrina cristiana. Y para 1525 los franciscanos van a mandar los primeros frailes a Tzintzuntzan, dirigidos por Fray Martín de Jesús, donde van a fundar un convento, un monasterio en Tzintzuntzan. Y también resaltar que los tarascos están olvidados, como lo que se viene llamando ahora como indios conquistadores, que todos tenemos en la mente a los tlaxcaltecas, pero los tarascos van a participar activamente. Imagínense el potencial humano que había en Michoacán. México Tenochtitlán pues va a quedar destruido y su población va a quedar diezmada. Michoacán, salvo por las epidemias, no va a sufrir las consecuencias de una guerra, es decir, no se va a interrumpir la producción, el cultivo de maíz, el cultivo de alimentos, la explotación de madera. No va a cambiar, pero no drásticamente, y esto lo van a utilizar los españoles. Por eso, desde antes siquiera de que se asentara bien el dominio español en Michoacán, los tarascos van a participar con contingentes muy importantes en la conquista de Zacátula, que fue un reino que estaba en la costa, en Colima, en Pánuco y, por ejemplo, en Honduras. Uno de los hermanos adoptivos del Cazonsi, que se llamaba Huitziltzi, va a ir a la expedición punitiva para castigar a Cristóbal de Olid en Honduras, donde probablemente va a morir. Y la participación tarasca en la Nueva Galicia también se va a contar por miles. La relación de Michoacán llega a contar cerca de 8,000 auxiliares tarascos en la Nueva Galicia, y que en todo el siglo XVI la población tarasca, en algo que el doctor Carlos Paredes ha denominado como el éxodo tarasco, van a moverse de Michoacán. Por eso en Durango hay un lugar que se llama Santiago Papasquiaro, que fue fundado por tarascos, y en Sinaloa hay un lugar muy famoso que se llama Badiraguato, y Badiraguato pues también es un topónimo tarasco. Entonces
los tlaxcaltecas definitivamente van a ser uno de estos pueblos que van a ayudar a fundar y a colonizar y a conquistar el norte de México, pero los tarascos no se quedan atrás, simplemente que es un aspecto que luego no se presta atención. Y pues en 1530 va a ocurrir la aparición en Michoacán de un personaje controversial que es Nuño de Guzmán, el presidente de la primera audiencia de la Nueva España. Y pues hay que entender esta lucha de facciones. Hernán Cortés pues no era un angelito con el cazón. Sí hay un documento de un personaje, un burócrata español, un funcionario de la corona que se llama Luis de Cárdenas, donde denuncia que Cortés le robó oro al Cazonsi y le pidió mujeres a la mala, aunque los indígenas van a reivindicar a Hernán Cortés como un protector, porque el Cazonsi era protegido por Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés tiene que abandonar la Nueva España y llega Nuño de Guzmán, pues Nuño de Guzmán se va a encargar de acabar con los partidarios de Hernán Cortés, y entre ellos va a ser el Cazonsi. El Cazonsi se va a volver una figura incómoda porque toda esta estructura prehispánica de gobierno va a existir. Los indígenas le van a seguir siendo leal al Cazonsi, y si había algún problema, pues el Cazonsi se lavaba las manos porque decía, pues es que yo ya no soy rey, o sea, pues ve a quejarte con Cortés, yo no. Y va a interrumpir la actividad de los encomenderos, y aparte va a estorbar la evangelización. Entonces el Cazonsi al final se vuelve un personaje incómodo para todos, para la audiencia, para los religiosos, para los encomenderos, para los mineros, y todo se va a reunir de tal forma que el 14 de febrero de 1530, cuando Nuño de Guzmán pasa por Michoacán en su camino para ir a conquistar la Nueva Galicia, lo que hoy es Jalisco, pues va a aprovechar para iniciar un proceso de juicio y ajusticiar al Cazonsi, y que va a perder pues el proceso y va a fallecer. Y ya para cerrar, pues aquí tenemos tres imágenes de tres fuentes iconográficas diferentes, donde vemos la suerte de estos personajes. Cuauhtémoc va a fallecer un 28 de febrero de 1525 en su camino a la conquista de las Cibueras. El Cazonsi va a morir un 14 de febrero de 1530 en su camino a la conquista de la Nueva Galicia, y el 26 de julio de 1533 va a fallecer Atahualpa, el último inca de Perú. Y pues es una cuestión sociológica. Ahora sí que pues supongo que hubo otros personajes y caciques indígenas que no tuvieron esta suerte, pero al menos los tres más importantes de América en el siglo XVI pues corrieron con la misma suerte, y que la muerte del Cazonsi pues se va a significar el fin de una tradición prehispánica de al menos 200, 300 años, y que va a empezar otro periodo donde todos los dos hijos del Cazonsi, que fue Francisco Tayacuri y Antonio Huitzemengari, y otros nobles tarascos, pues van a tener mucho poder en Michoacán, hasta que gradualmente la nobleza indígena va a extinguirse. Y pues esos serían mis comentarios sobre el reino de Michoacán y la conquista por Cristóbal de Olid en 1522. Por decir los comentarios, nos acabas de dar una descarga de información impresionante. Yo realmente, hay muchos detalles, ¿no?, en cuanto a tu conferencia que yo no había escuchado. Uno es el asesinato del Cazonsi. Yo no había escuchado, por ejemplo, las razones. Yo lo único que sabía era que Nuño de Guzmán en su paso había asesinado al Cazonsi, y yo más bien se lo atribuía como un acto psicópata, digamos, porque Nuño de Guzmán precisamente tiene antecedentes de malos en Guadalajara. Y por eso yo dije, bueno, entonces aquí en Michoacán vino a ser lo mismo. También desconocía todo este trayecto que hace Cristóbal de Olid. Yo, por ejemplo, lo que tenía era, bueno, en mi imaginario, digamos, era que el Cazonsi Tangaxoan se había presentado al tercer día de la derrota de los indígenas, y desconocía totalmente todo esto de los agüeros que se dieron, las señales de los dioses, y cómo se fueron planteando poco a poco, incluso los mensajes que reciben de los mexicas. La verdad que ha sido una exposición de la cultura purépecha muy sustanciosa, que pues sí abarcamos casi desde los inicios, los conflictos con los mexicas,
Y creo que terminamos con la primera audiencia, ¿verdad? Bueno, ya tenemos excusa para invitarte después. Muchas gracias. Para ver lo de la segunda audiencia y cómo se da también este periodo novohispano, ¿no? Y incluso algo, lo moderno, ¿no? Por ejemplo, muchas veces escucho la frase de que tenemos mucho interés por los indígenas del pasado, pero poco interés por los indígenas del presente. Sí, y sí, tú has viajado mucho por Michoacán. También estaría muy bueno que nos dieras tus relaciones, qué te han dejado esos viajes, ¿no? Sí, pues algo etnográfico o antropológico que me llama la atención, pues son las creencias sobrenaturales, que sí me gustaría exponer en algún momento, pero por ejemplo, atendiendo un poquito a la duda de Núñez de Guzmán, pues a diferencia de Cuauhtémoc, que existe la controversia de si Cortés lo ajustició o lo ejecutó a la mala, porque hay que recordar que para la sociedad hispana del siglo XVI, pues la legalidad era muy importante. O sea, no importa que sea letra muerta, la ley se tiene que cumplir. Por ejemplo, los requerimientos, que era este documento que los españoles le decían a los indígenas en latín de, oye, te tienes que rendir por esto, y si no entendían, pues ya estabas justificado para hacer la guerra justa. Con Cuauhtémoc ha existido siempre la incógnita de si se hizo una justicia o fue ejecución. Y por muchas décadas se creyó que Núñez de Guzmán había ejecutado a la mala Alcazonce, hasta que apareció el juicio. Y ahí una de las razones, entre las razones que van a dar para justiciar a Alcazonce, pues son unas de peso muy grandes, que era sodomita, que adoraba a ídolos y que bailaba con pellejos de los españoles, así como los indígenas del centro desollaban a la gente y se vestían con sus pieles para bailar, pues de eso lo acusan. En honor al dios Jicotepec, ¿no? Al dios Xipetotec. Pero, y aparte de que el Alcazonce había hecho gente de guerra para detener a los españoles, los cargos, pues una lectura objetiva es que pues sí tenían como cierto grado de verdad, porque otro de los cargos es que manda a los pueblos, y Cortés le dijo, tú ya no vas a mandar los pueblos, pero bueno. Y sobre los indígenas, pues sí, es cierto que luego el nacionalismo mexicano por revolucionario se centró en los indígenas del pasado, porque es parte de este pasado glorioso, pero que luego a los indígenas actuales, pues todavía está la pesada cruz del estigma del racismo y la discriminación, pero pues para eso estamos, para investigar el pasado y poder conectarlo con nuestro presente. Sí, exactamente, porque de hecho, pues estamos siendo prejuiciosos con culturas que realmente son muy profundas, ¿no? Son muy llenas. Ahorita que mencionabas también lo apunté, Curicahueri. Recordé que era la famosa águila guajolote que me mostraste en una imagen. La vamos a mostrar aquí en el programa porque está impresionante esa pintura. Además también de los links que nos dejas de la página de Michoacán Tarascoro, los links de la Crónica de América. Sí, era Crónica de América. La crónica de la relación de Michoacán. Había una que habías mencionado que era de España, que estaba en España. El manuscrito está en España. Ajá. La relación de Michoacán. ¿Es esa la relación de Michoacán? Es perfecto. Un manuscrito que se encuentra resguardado en el Escorial, y hay una página de internet del Colmich, aquí de un colegio de investigación de nivel superior, donde la doctora Claudia Espejel, que es la experta de la relación de Michoacán aquí en el país, ella hizo un proyecto donde el texto está en internet para su consulta. Perfecto. Tenía entendido que la relación de Michoacán sí estaba aquí, no sabía yo que estaba en España. El original está resguardado allá, y nada más para un dato rápido, el Códice Mendocino es famoso y todos lo conocen, pero la relación de Michoacán es otra, metafóricamente es uno de los hijos o una de las hijas de Virrey de Mendoza, que era un ilustrado. No ilustrado, era un humanista muy abierto a la diversidad cultural, porque sus antecedentes familiares en Granada, pues desde niño tuvo contacto con la otredad, con los judíos y con los musulmanes. Entonces supongo que esa sensibilidad hacia el otro le permitió encargar estos trabajos de la otredad de los indígenas. Y el Códice Florentino,
Digo, el Códice Mendocino debería de estar a la par de la relación de Michoacán, porque es de esos documentos que van a hacer por petición de Antonio de Mendoza, que Antonio de Mendoza fue quien ordenó fundar la ciudad de Morelia, que es donde estamos, es parte de su herencia de Antonio de Mendoza. Sí, que la opción era Pátzcuaro, ¿no? Que también la mencionaste como una de las capitales. De la provincia. Sí, exactamente. Otra cosa, otra cosa. Ahorita que mencionamos la muerte del Cazol Sintagaxoan, perdón por mi pronunciación, precisamente también después de su muerte se viene una rebelión, ¿no? Del pueblo purépecha, que es en donde dicen que estuvo de líder la princesa Heréndira, que es uno de mis personajes de michoacanos favoritos. Pero después también encontré cosas ahí que Heréndira más bien era un mito de nuestro imaginario, que venía de un libro por ahí de cuentos del 1889, y se inmortaliza en una pintura muy famosa, un mural aquí michoacano muy famoso, con la princesa Heréndira cabalgando, haciendo toples, ¿no? Sí, sí. Que de hecho es una figura muy importante. Esta rebelión, muchas veces, en mi imaginario también, pues me la imaginaba como toda una revuelta de todo el estado, ¿no? Como una guerra casi entre purépechas y españoles. Y haciendo cuentas, yo creo que una guerra entre purépechas y españoles hubiera terminado en algo similar o peor que lo que pasó con los chichimecas. Y por contra, lo que tenemos es una guerra más como de 6 meses. Pues de hecho, cuando ejecutan al Cazonsi, se desbanda mucha de la gente. Para esto y para luego la leyenda rosa, como que ay, es que la reina Isabel prohibió la esclavitud. A ver, a Noño de Guzmán le dieron indígenas de tamemes, y pues era manchadito y los cerró y los esclavizó, a pesar de que fueron dados por un vasallo del rey como el Cazonsi. Pero cuando matan al Cazonsi, mucha gente se desbanda, pero no existe una guerra como tal, no hay una rebelión. Muchos pueblos, lo que va a ocurrir es que van a dejar sus poblaciones y se van a ir al monte y se van a hacer, pues es gente que está acostumbrada a vivir de la naturaleza. No lo digo en una forma idílica de ay, son hippies, sino pues es gente que sabe perfectamente sobrevivir en su tierra, y van a abandonar las ciudades donde los frailes ocupaban tenerlos concentrados para evangelizarlos, y van a abandonar sus poblaciones. Pero al final de cuentas la administración de la primera audiencia pues va a lograr contener la inconformidad. Y de Heréndira pues es algo que siempre me duele, ahora sí que como el papá que le pega al hijo, no, me va a doler más a mí que a ti, y cada vez que digo esto, que Heréndira pues no existió. Heréndira es un personaje de ficción que va a salir de la imaginación de Eduardo Ruiz, un liberal michoacano que va a luchar en contra de la intervención francesa, y Eduardo Ruiz va a imaginar a este personaje femenino de Heréndira como una contraparte de la Malinche. La Malinche fue traidora, se acostaba con los españoles, con Hernán Cortés, y ayudó en la conquista. Y en cambio Heréndira pues va a ser este personaje femenino, medio casta, porque al final la historia original es que se acuesta con un fraile, pero vuelvo a insistir, es la imaginación calenturienta de Eduardo Ruiz. Pero Heréndira como tal pues no hay ni una referencia histórica que nos indique que haya existido, pero en el imaginario michoacano y en el imaginario indígena, y sobre todo en los momentos actuales que estamos viviendo de la deconstrucción de ciertos parámetros tóxicos de las masculinidades, pues Heréndira es un personaje hecho, ahora sí que ya siento que Heréndira ya es más allá de lo histórico. O sea, como historiador te puedo decir que no existió porque no hay ninguna evidencia, pero en el imaginario de la gente pues es un personaje, podríamos decir que es un símbolo. Es un símbolo. Exacto. Sí, es un símbolo, y femenino, rebelde. Entonces pues si con eso se ayuda a difundir el pasado, pues adelante. Sí. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con usar partes así como del imaginario. Yo voy más con la historia real, la historia académica. Pero ciertamente alguna vez también platicando con
con un amigo ya de Ciudad de México acerca de esta nueva subcultura urbana, ¿no? Que se está dando, que salen emplumados y salen, que a cada rato se están dando sopes los historiadores de, oye, así no era históricamente. Muchas veces ellos lo que dicen o lo que alegan es, bueno, es que como no conocemos a veces, incluso, pues mínimo lo que sea para reivindicar, ¿no? Lo que sea para mostrar el interés que nosotros tenemos por nuestra cultura indígena, por nuestra cultura prehispánica, y terminan haciendo como, digamos, expresiones nuevas. A mí yo fui uno de los que me dolió mucho que Erendira haya sido ficticia, porque yo sí la tenía como una de las heroínas purépechas, y me gustaba mucho el personaje, me gustaba mucho la historia esta que cuentan que desmonta a un jinete español y le quita el caballo. Esa historia me encantaba a mí. Sí fue como un despertar crudo para mí el saber de que no es real. Sí, pero igual quería aprovechar para que nos comentaras de eso. Bueno, señores, yo creo que para que no se alargue esto ya vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias por acompañarnos a los que se quedaron en el video. No olviden revisar los links que les vamos a dejar ahí en la descripción del video para que revisen un poco más a fondo la información que nos trajo el maestro Ricardo. Y acompáñenos aquí en el canal, denle like, suscríbanse para futuras ponencias, para futuros eventos, para futuras videos sobre contenido de la historia de México y la historia hispana. Muchísimas gracias, maestro Ricardo. Gracias por la invitación, Emanuel. Y lo esperamos de nuevo en próximos videos. Yo, cómo no. Muchas gracias y adiós.